Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Justicia Electoral a la Semana. Estaremos hablando de integridad electoral. ¿Han escuchado ustedes el término? Pues los invito para que nos acompañen y se enteren. Bienvenidos. Integridad electoral es un concepto genérico y normativo para evaluar la práctica electoral. La integridad electoral asume una visión global de todos los aspectos del proceso electoral, partiendo del sufragio y sus requisitos, de los organismos electorales y su composición, de la organización del acto electoral hasta la entrega de los votos, el escrutinio, la publicación de los resultados y su fiscalización. En una segunda dimensión, la integridad electoral se refiere a la calidad de las elecciones, precisamente a la relación entre valores y prácticas. Así, postula la correspondencia entre valores y normas por un lado y comportamientos y resultados por el otro. El fondo de ambas dimensiones es la honestidad. La integridad electoral se enfoca en el proceso electoral en su totalidad, a los individuos y colectivos involucrados en él para comportarse de forma íntegra, es decir, honesta, conforme a los valores y las normas que sustentan las elecciones democráticas. La Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad ha identificado los 5 mayores retos para conducir elecciones con integridad. 1. Construir el Estado de Derecho para recibir quejas respecto a derechos humanos y justicia electoral. 2. Construir órganos electorales profesionales y competentes con total independencia para llevar a cabo elecciones transparentes y confiables. 3. Construir instituciones y normas de contiendas multipartidistas y de separación de poderes que promuevan la democracia y la confianza mutua entre competidores políticos. 4. Suprimir barreras legales, administrativas, políticas, económicas y sociales para una participación política universal e igualitaria. 5. Regular el financiamiento político no controlado, secreto y opaco. Amigos, y le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado en esta ocasión. Le agradezco al doctor Nicolás Loza Otero, profesor investigador de Flaxo México, que nos acompañe aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues uno de los temas que se han discutido mucho es este de la calidad del gobierno, de la calidad de las elecciones, de los procesos electorales. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de integridad electoral. ¿Cómo podemos definir este término? ¿Qué es lo que debemos entender por integridad electoral? A veces los ciudadanos comunes y corrientes pues estamos como un poco separados, ¿no?, de algunos términos. Sí, bueno, integridad electoral es propiamente un término técnico que implica un procedimiento de evaluación de elecciones, pero antes de entrar a exponer lo que es propiamente este concepto de integridad electoral, me gustaría un poco para que la gente que no es experta en elecciones pueda vincularse, digamos, a este tema, pues insistir en que finalmente es una medición más de la calidad de una elección. Y creo que el concepto de calidad, pues todos lo entendemos más o menos de una forma semejante, tiene que ver con la forma en que se prepara un producto, los materiales que se utilizan, los resultados que se obtienen. Y cuando hablamos pues, de calidad de las elecciones, estamos hablando pues, de que ese producto es el proceso electoral propiamente. En el lenguaje coloquial podemos decir que hay elecciones limpias, sucias, buenas, malas, de calidad alta o baja, y precisamente para evitar las confusiones que en este lenguaje coloquial pueden producirse, pues se ha venido utilizando de un tiempo para acá un concepto que es más preciso y que compite con otros enfoques de cómo medir la calidad de unas elecciones, que es el de integridad electoral. Integridad electoral propiamente implica evaluar las elecciones que se celebran en un país, en un estado, en el caso mexicano de la República, segmentando el proceso electoral en 11 fases, que son desde antes del día de las elecciones, el día de las elecciones mismo y después del día de las elecciones. Es decir, tener conciencia que las elecciones en realidad son un proceso muy largo, que no ocurre solamente el día que vamos a votar
y que normalmente merece mucha cobertura noticiosa, mucha atención de la gente y de los medios, pero pues digamos una elección de calidad o de mala calidad se puede fraguar desde mucho antes del día de las votaciones o expresarse después del día de las elecciones. Entonces, se segmenta el ciclo electoral en 11 fases y se evalúa cada una de esas 11 fases. Entonces, pues podemos tener buenos resultados, digamos, en general, pero malos en algunas fases, o podríamos tener incluso resultados malos en general, porque hay alguna fase que es particularmente crítica y nos baja mucho la evaluación, pero quizá otras fases están bien. Oye, nos han dicho siempre y hasta en otras partes del mundo, ¿no? El reconocimiento de la organización de las elecciones. Eso dicen que ya es prácticamente un tema más que resuelto en nuestro país. Pero platícanos tú cómo está México en todas estas fases. ¿Qué pasa en nuestro país? Sí, bueno, pasan dos cosas, yo diría, muy interesantes. Primero, yo situaría a México en el mundo y en América Latina particularmente. Si nosotros vemos los 11 momentos del ciclo electoral y el resultado agregado de estos 11 momentos, lo que tenemos en primer lugar es que América Latina tiene una evaluación relativamente mejor que el resto del mundo. Y la razón es porque, y esto aplica también para otros países que no solo son de América Latina, en general los países de democratización reciente, como al final de cuentas es el caso mexicano si lo comparamos con Estados Unidos o con Inglaterra, Italia, las democracias europeas, una vez que se democratizan, lo hacen ya en un contexto internacional en donde hay normas que han suscrito los países en distintos momentos de su historia y que son prácticamente criterios universales, que es parte de la idea de integridad electoral. Es decir, la integridad electoral, para que ocurra, implica que las elecciones se celebren no solo de acuerdo a las leyes del país, sino que incluso las leyes del país sean compatibles con los acuerdos internacionales, partiendo incluso de los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del 48, de 1948, es decir, digamos que en ese punto podríamos nosotros remontar el concepto de integridad. Entonces, unas elecciones íntegras no solo son las que cumplen con la ley, sino además aquellas en donde la ley cumple con las normas internacionales. Y luego, en donde pues cada uno de los momentos del ciclo se observan en esta dualidad, digamos, de leyes del país y normas internacionales. Ahora, te decía hace un momento, los países de América Latina, México entre ellos, tienen resultados de integridad que son poco mejores que los del resto del mundo. No son excepcionalmente buenos, pero el caso mexicano que tú mencionabas nos podría muy bien ejemplificar por qué, en términos comparados a nivel internacional, las elecciones en América Latina pueden tener mejor evaluación que en otras partes del mundo. En México ha habido tanta desconfianza que hemos gastado muchísimo dinero en generar una instancia no gubernamental o, digamos, un órgano autónomo del Estado, que es el Instituto Nacional Electoral, que tiene pues, procedimientos de selección de sus consejeros generales, que a algunos les pueden parecer muy barrocos, pero que se procura que sea gente capacitada, independiente. Sí. Y luego tiene también desde hace muchos años un servicio civil, un servicio profesional, que hace que muchos de los empleados de nivel alto, medio y bajo del INE, pues estén allí por méritos y no solo por influencias por o el por amigo, azar. por el compadre. Y realmente el INE propiamente pues es una institución que quien la conozca sabe que tiene muchos procedimientos, mucha vigilancia, un desempeño, digamos, casi como de primer mundo, ¿no? Es muy contrastante a veces el INE con otras instituciones gubernamentales. Allí hay recursos, hay calidad en términos, digamos, de capacitación, del flujo de los procesos. Y eso, digamos, pues en general es una realidad de nuestras elecciones que contrasta con otros países en donde ni siquiera hay órganos especialmente encargados de organizar las elecciones, sino, digamos, el caso de Estados Unidos, que es una democracia vieja, pues no hay propiamente un instituto electoral, ni siquiera está centralizada la administración electoral, sino que cada estado, por ejemplo, define cómo hace su boleta, y ahí entonces puede haber muchas trapacerías locales que impactan en la elección federal. En el caso mexicano y casi en todas las democracias
de reciente creación, digamos, pues suele haber un órgano autónomo y hay muchas normas que tienen que ver con financiamiento. Otro tema, y ahorita Que es podemos otro de hablar, los temas, ahorita exacto, te voy a preguntar, ahorita por podemos hablar supuesto, qué dentro de tanto se todos estos cumple, ¿no? procesos. Pero digamos, hay muchas normas que tienen Sí. que ver con financiamiento, con acceso a medios, con cobertura noticiosa. Oye, pero estaba leyendo yo alguna información que decía que nosotros íbamos muy bien en esto de la integridad electoral y luego no sé qué pasó, que estamos como medios reprobados, ¿no? Sí, bueno, yo te decía que la integridad electoral se mide en 11 etapas, pero hay una medición, digamos, resumen. En esa medición resumen, México ha tenido, digamos, dos resultados. Uno, en que se evaluó la elección de 2012, la presidencial, y otro en que se evaluó la elección de 2015 de diputados federales. Entre el 2012 y el 2015, de acuerdo a esta evaluación, la integridad electoral en México disminuyó, es decir, empeoramos. Y si lo vemos en términos comparados, lo mismo sucedió, por ejemplo, con Estados Unidos, pero México bajó en términos de su ranking internacional entre 2012 y 2015. Esta medición de integridad la hace una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Harvard, en asociación con la Universidad de Sydney, y como te decía, bueno, ya van varios años, para más de 100 países realizándose, pero nosotros en México, particularmente yo, junto con mi colega Irma Méndez, también de Flaxo, hemos replicado esa medición de integridad electoral a nivel país para medir la integridad electoral a nivel estados. Sí. Y lo que tenemos es una medida que hemos ido sacando con las elecciones locales del 15, del 16 e incluso ya del 17. Y otra cuestión también muy interesante es que cuando vemos la integridad electoral a nivel estados, lo que tenemos es que la pendiente hacia abajo continúa. Es decir, a nivel nacional, entre el 12 y el 15, la evaluación se deterioró. Y a partir del 15, 16 y 17, las evaluaciones en los estados han continuado con el deterioro. ¿Pero qué nos pasó entonces? Porque hay observadores, tenemos estos órganos que tú dices, pues muy importantes, independientes, que organizan las elecciones, que tienen mediciones en cada etapa, que saben perfectamente cómo llevar a cabo los procesos y los mecanismos. ¿Qué nos pasó? Sí, bueno, realmente ahí ya estamos en el terreno un poco de las explicaciones, que es pues complicado, porque tampoco es que exista un consenso en qué nos pasó. Es decir, sabemos que la confianza en las autoridades electorales se ha deteriorado, sabemos que estas mediciones de integridad electoral se han deteriorado, tenemos bien documentado, digamos, que muchos procesos electorales que concluyen, en realidad, el día de la elección, no concluyen, es decir, sino que después el resultado se va a los tribunales, los partidos los objetan y un mes, 2 meses, 3 meses después terminamos con una resolución de la autoridad judicial que dice finalmente quién ganó, que muchas veces no deja satisfecho a nadie. Entonces sabemos que se ha ido deteriorando la integridad electoral, pero hay distintas explicaciones de por qué. Normalmente, te lo voy a resumir así, los partidos políticos, los candidatos, suelen decir que esto ocurre porque la autoridad electoral, el árbitro, digamos, pita de una manera facciosa o sesgada a favor del que gana. Alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Exacto, pero yo creo que si lo vemos desde fuera, bueno, normalmente los partidos dicen, es la autoridad electoral que deja a aquel tramposo hacer y deshacer, porque yo me porto bien y el tramposo arruina la elección y la autoridad electoral lo convalida. Y la autoridad electoral, pues digamos, tiene que ser un poco más cauta, finalmente no debería ser parte del conflicto, pero pues obviamente no acepta ese diagnóstico y suele más bien atribuirle la responsabilidad a los propios partidos políticos. Visto desde fuera, obviamente se trata de un sistema donde todas las partes están conectadas y hay problemas en todas las partes, pero me parece que la principal responsabilidad de la situación en la que nos encontramos, es decir, de este deterioro continuo en donde tenemos peores elecciones locales que federales, es esencialmente la conducta
de los partidos políticos y de los candidatos. Muy bien, ¿te parece bien si nos quedamos aquí? Sí. Y ahorita regresamos. Claro que sí. Bueno, pues la invitación para que siga con nosotros y si usted se quiere comunicar a través de redes sociales, lo puede hacer con sus opiniones, ahí nos tiene usted a la mano. Regresamos enseguida. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Justicia Electoral. Y bueno, nos quedábamos y estábamos así con el asunto de quiénes son los responsables de que se haya pues dado un deterioro en la calidad de la elección o en la calidad electoral, Nicolás. Y decías, a ver, son los candidatos y los partidos políticos. Exacto. Digamos, es muy difícil que si tú tienes en la cancha, voy a usar una metáfora futbolera simple, a dos equipos que están permanentemente jugando en el límite del reglamento, haciendo faltas, discutiéndole al árbitro todo lo que éste marca, utilizando incluso zapatos que no son los permitidos, quizá ingiriendo sustancias prohibidas. Es muy difícil que así el árbitro pues, pueda conducir de manera exitosa el partido. En algún momento quizás se va a descarrilar y en el colmo del cinismo, esos jugadores, esos equipos que han jugado en el límite del reglamento, que han utilizado prácticas ilegales, van a decir, es responsabilidad del árbitro. Me parece que en esa situación estamos, es decir, todos los jugadores están en el límite del reglamento, por ejemplo, utilizan recursos legales y muy probablemente ilegales, se mueven muy cerca de los topes de campaña, los rebasan muchas veces, es frecuente escuchar. Bueno, hasta dinero de narcotráfico, ¿no? Pues es muy en probable, ocasiones, dinero ilegal como en general. se ha revelado a través de los medios. Sí, muy probablemente, y en efecto se habla, digamos, como de estas prácticas que es muy difícil probar, pero que es muy probable que efectivamente ocurran, pues de sistemas de doble contabilidad de los partidos. Los partidos le entregan a la autoridad electoral una cuenta en donde normalmente cumplen, incluso en esas cuentas a veces incumplen, pero es muy probable que lleven otra cuenta real, en donde llega el dinero, ese dinero muy probablemente sea ilegal, rebasan los topes de campaña, tienen realmente pero tenemos muchos reglas recursos. de fiscalización, ¿no? Sí, pero el problema es que la fiscalización se hace sobre la base de lo que los partidos dicen. Entonces, o sea, te puedo mentir y puedo decir que todo está bien en mi contabilidad. Yo entrego una factura, por decir algo, de un servicio que contraté como partido, y con 10 facturas cuadro mis números, no me
paso del tope, pero resulta que hubo otras 10 compras que no facturé, que manejé en efectivo. Oye, pero ¿qué pasa con las reformas electorales? Todo lo que se ha hecho, que se supone que es precisamente para tener esto que tú nos dices, pues sea integridad electoral. Sí, bueno, me parece que, digamos, tenemos dos problemas, a mi juicio, bastante claros. Por un lado, que tenemos este tipo de prácticas, es decir, que violan sistemáticamente la legalidad, que han hecho que la gente vea con mucha desconfianza a los partidos y a los candidatos, a las elecciones mismas y a la autoridad electoral. Y por otro lado, un procedimiento, una receta que ya llevamos muchos años repitiendo para resolver el problema, que es, pues normalmente después de una elección impugnada, particularmente una elección presidencial, cambiamos a los consejeros electorales y cambiamos a las leyes. Sí. Las leyes las hacemos cada vez más restrictivas, controlamos más aspectos del proceso electoral, centralizamos, les quitamos autonomía a los estados y ponemos nuevos consejeros. Está claro que eso no ha resuelto el problema de desconfianza. Cada vez hay más desconfianza y estas evaluaciones de integridad también nos entregan cada vez, cada año, cada ciclo de elecciones, pues resultados en peores condiciones. Entonces, es muy difícil decir qué podemos o qué debemos hacer, pero lo que sí creo que tenemos suficiente evidencia ahora De es hecho, para tienes decir, una medición ahí, sí, ¿no? De todos los estados. y ahorita vamos un poco Sí. a verla, pero lo que creo que podemos decir por ahora es, tenemos evidencia de que la receta que hemos estado aplicando cada 6 años, cada 3 años, no está funcionando. Se han encarecido nuestras elecciones y nuestra autoridad electoral no mejora en su evaluación y la percepción de la gente de los procesos electorales tampoco. Ahora, en las evaluaciones, a ver, platícanos, ¿qué fue Sí. lo que se encontró? Mira, yo decía al principio que la evaluación de integridad segmenta los procesos electorales en 11 fases, que son antes, durante y después del día de la elección. Entonces, primero me gustaría un poco platicarte en términos de esas 11 fases, en dónde estamos peor y en dónde estamos mejor, porque también es cierto que no todo es negro. Claro. Es decir, hay cosas en nuestra autoridad electoral o nuestro sistema electoral se desempeña Sí. muy bien. A lo mejor fiscalización está mal, pero organización está bien, ¿no? Exacto. Un poco, primero te diría, en general, una cosa que me llama mucho la atención cuando vemos estas evaluaciones en los estados, en 30 estados que ha habido elecciones y las resumimos en un promedio nacional, es muy interesante que la evaluación de México es el índice de integridad electoral que utiliza la Universidad de Harvard y que usamos también nosotros, puede ir de 0 a 100, donde 100 es una gran evaluación, 0 pues es una pésima evaluación. México, si juntamos 30 elecciones locales que ha habido entre el 15 y el 16, tiene una calificación de 50.4, o sea, a la mitad de lo posible, pero ese 50.4 es incluso peor, por muy poquito, que la evaluación que obtuvo Rusia en 2015, que tiene, digamos, en este momento un régimen pues prácticamente semiautoritario, en donde hay elecciones, pero estas son totalmente controladas. Rusia tuvo 50.8. Y una diferencia entre Rusia y México es que en México tenemos mucha variación entre los estados y en cambio Rusia tiene una mala evaluación casi en todos los estados. Ahorita voy a ir a la variación en los estados. Tenemos 2 minutitos. En escasamente. Estados Unidos, en 2016, si vemos los procedimientos electorales en cada uno de los estados en esta elección presidencial, tuvieron 63.9. Y bueno, ya yendo a México, te diría, donde peor evaluados estamos, con 33.4, esa es la nota más baja, es en lo que tiene que ver con reglas de financiamiento. El financiamiento, el dinero en la política es un problema en todo el mundo, no solo en México, pero en México diríamos que es especialmente grave los controles, las formas que tenemos de controlarlo. Y los otros dos aspectos también muy mal evaluados es propiamente la cobertura de medios, es decir, en estas evaluaciones se considera que todo lo que tiene que ver con cobertura de medios en elecciones está muy sesgado y suele estar sesgado a favor del partido en el gobierno, gobierno local o gobierno federal. Y por otro lado, el día de la jornada electoral hay muchas prácticas que cada vez llaman más la atención en estas evaluaciones, que no necesariamente son ilegales, como podría ser el caso de llamadas telefónicas falsas, estas cabezas de cerdo que aparecieron, por ejemplo, en el Estado de México. Es decir, muchas prácticas intimidatorias, no solo ocurren en México, ocurren en muchos otros países del mundo, pero no por eso podemos admitirlas. Y por otro lado, pues prácticas que sí están ya, digamos, del otro lado de la legalidad, como pueden ser la compra, la coacción del voto,
el acarreo de votantes, que son prácticas que lamentablemente siguen ocurriendo y que en estas evaluaciones pues, nos ofrecen la otra fase de estas 11, en donde hay una muy mala evaluación. Repito, las peores evaluaciones son financiamiento, medios y el día de las elecciones. Y, por ejemplo, lo que mejor tenemos evaluado es el cómputo de nuestros votos, que sabemos que desde muchos años en México pues tenemos estos sistemas múltiples de conteo de votos, que son lo que ocurre en las casillas con los ciudadanos, el PREP y luego los resultados oficiales. Aunque luego también hay mucha polémica, ¿no? Los políticos, y aquí sí creo, sí. Los partidos, los candidatos suelen cuestionar el procedimiento de cuenta de votos, pero nunca han logrado fundamentar, y de hecho en Coahuila, el Estado de México, empezaron criticándolos, incluso hubo problemas reales, pero al final sus impugnaciones no fueron por ahí, fueron por otro lado. Y Coahuila pues está pendiente, ¿no? Entiendo que sí todavía. Muy bien. Nicolás, un gusto como siempre poder platicar contigo. No, pues muchas gracias a ti. Ya no fuimos a los estados, pero en otra ocasión. Muchísimas gracias. Y gracias también a usted por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. Con el objetivo de analizar y evaluar el desarrollo de la justicia constitucional en los diversos estados de la República y en el marco de la celebración del centenario de la Constitución de 1917, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó los días 23 y 24 de octubre la 12ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que aprobó el diseño y la impresión de la boleta y demás documentación electoral para el proceso electoral federal 2017-2018. La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso participó en la presentación del libro Violencia Política contra la Mujer, una realidad en México. En ese contexto, destacó que el mayor reto del proceso electoral 2017-2018 en materia de paridad se encuentra en el ámbito municipal. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales.